un tema familiar. Los hice correr un poco, ¿no? Vinieron ya directamente desde ¿cómo es? Del instituto, ¿no? Va, no sé si habrán ido. ¿Tuvieron clase el lunes? Sí. Sí, pues los profesores ya los tienen todos ustedes. Ah, listo. Pero el resto sí, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Bien, vamos a agarrar. Y esto es más una presentación de la cátedra que otra cosa. Bien. ¿Cuántos de ustedes manejan Discord? ¿Sí? Buenísimo. Bien. Yo voy a agarrar y voy a hacer un grupo después y ustedes se van a unir y en ese grupo vamos a tener diferentes canales donde les voy a pasar diferente información. Voy a tratar de documentar todas las clases de esta forma y bueno, voy a grabar todo lo que pueda como el año pasado. ¿Se está grabando esto? Sí. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con las funciones de la cátedra. Y primero, ¿qué es digamos, la programación o el diseño y desarrollo de sistemas orientados a objetos? Lo primero que tenemos que entender es que el diseño de desarrollos de sistemas orientados a objetos se basa, ¿sí?, en abstraer y pasar al mundo de la programación objetos de la vida real, utilizando sus características y utilizando sus funciones o las acciones que tiene la vida real y pasándolas a un lenguaje de programación, siempre y cuando obviamente esas características y esas funciones nos sirvan a nosotros dentro del sistema que nosotros estemos realizando, porque hay objetos que nosotros vamos a abstraer de la vida real y no todas las características nos van a servir. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos el objeto auto, ¿no? En la vida real, el auto que tiene una cilindrada, tiene un motor, tiene una cantidad de, no sé, una cantidad de velocidad de kilómetros por hora a las que puede alcanzar, de 0 a 100 también puede alcanzar una X cantidad de kilómetros por hora, los caballos de fuerza, etcétera. Bien, todas esas son características que tiene como objeto, ¿sí? El tema es que diferentes autos tienen diferente cilindrada, tienen diferente motor, diferente color, etcétera. Es decir, que nosotros, desde una misma clase, la clase es básicamente la abstracción del auto general, del auto que todos nosotros conocemos, desde una misma clase nosotros podemos generar diferentes objetos, como si estuviéramos en una fábrica. Desde un molde en particular, o desde un auto en particular, desde la concepción que se conoce el auto, podemos sacar diferentes modelos de autos con diferentes cilindradas, diferentes colores, etc. Así funcionaría, digamos, la programación orientada a objetos. Desde una clase, que sería una abstracción más general, ¿sí? Podemos, digamos, crear diferentes instancias que son los objetos. Lo vamos a ver más, digamos, a partir de las siguientes clases en lo que vendría a ser el ámbito de la programación. Pero primero vamos a lo elemental. ¿Cuáles son las funciones de la cátedra? Primero que nada, tienen que saber que, al igual que todas las materias que ustedes tienen, es que la asignatura es de carácter obligatorio para la carrera de Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software y también para otras carreras, creo que la Tecnicatura Superior en Programación de Aplicaciones también es obligatoria. La modalidad es teórico-práctica, ¿qué quiere decir? Que yo voy a agarrar, les voy a explicar más o menos cómo se realiza una acción o cómo se desarrolla algo y cómo se modela, porque nosotros no solamente vamos a hacer la parte de programación, también vamos a hacer la parte lógica y de diagramación, ¿sí? Es un trabajo completo, es documentación, diagramación y programación del sistema, y también vamos a tener que utilizar otras herramientas que más adelante las vamos a ver. Y es de teórico-práctica porque primero lo hago yo y después ustedes, en función del sistema que van a querer realizar, lo van a hacer con su sistema. La construcción de la cátedra se argumenta en la necesidad de que el estudiante incorpore conocimientos específicos sobre la implementación de algoritmos utilizando el paradigma de programación orientada a objetos, uno de los más utilizados en la industria del software. En la actualidad, casi todos los sistemas tienen, por lo menos en alguna zona de su software, orientación a objetos. Vos habías
has visto algo de programación orientada a objetos en Python, Juan, en el curso que hiciste de código facilito, ¿no? Sí, lo de la clase hija, la clase padre. ¿Cuál? Ahora no me acuerdo mucho, pero algo sí. Bien. Entre los propósitos a promover dentro de la cátedra se va a hacer hincapié en los siguientes ítems. Diagramar de forma detallada y específica los elementos de un sistema mediante lenguaje unificado de modelado. Después le voy a decir lo que es OUML. Van a tener que acostumbrarse a trabajar con él. ¿Cómo? Sí, exactamente. Eso, ese concepto es herencia de clase. Sí, eso también lo vamos a ver. Ah, listo. Y después lo que vamos a ver, ¿alguien está, digamos, relacionado con la programación o con el diseño orientado a objetos? ¿Lo vio en otro lenguaje o lo investigó por su cuenta en vacaciones o antes? Nacho, Maxi, Sofía, Juan, Luca. Bueno, no importa, para eso estamos, para eso está la cátedra. Y después vamos a ver los diagramas de caso de uso, ¿sí? Vamos a ver el lenguaje de unificado de modelado, UML, y el diagrama de caso de uso. El lenguaje unificado de modelado tiene muchísimos diagramas. Nosotros, el que más vamos a ver es el de clase, y capaz que alguno otro. Son como 14 diagramas. No los vamos a ver todos, porque además ni siquiera en la vida laboral se utilizan todos los diagramas porque es perder el tiempo. Se utilizan el diagrama de caso de uso, el diagrama de clases y algún otro. Incorporar conceptos y metodologías de diseño e ingeniería de software orientado a objetos, ¿sí? Por eso tengo una documentación particular. Fortalecer la capacidad de modularización y reutilización de código. El objetivo principal con el que fue concebido la programación y el diseño orientado a objetos es no repetir el código constantemente, ¿sí? Por eso es que se crean los objetos, los métodos y las clases. Los métodos son como funciones que se encuentran dentro de las clases. Vamos a trabajar con librerías, framework, funciones y APIs de terceros, ¿sí? ¿Qué es un framework? Un framework es, digamos, un marco de trabajo, como bien lo especifica su palabra, que nos permite a nosotros tener, digamos, como una plantilla prediseñada de código y a partir de esa plantilla trabajar sin que tengamos que desarrollar todo absolutamente desde cero. Las librerías son parte de ese framework, pero digamos son como porciones de código más pequeñas. El framework es como algo mucho más integrado, mucho más grande. El framework con el que vamos a trabajar probablemente no, va a ser Django, ¿sí? Vincular las bases de datos relacionales. Acá es donde va a cobrar sentido todo lo que aprendimos el año pasado en base de datos. Si no se acuerdan, empiecen a repasar un poco la documentación de lo que vimos el año pasado. Tanto el contenido como las actividades consignadas permitirán a los estudiantes dotarse de habilidades imprescindibles para poder insertarse en el mercado laboral, porque de hecho, vuelvo a repetir, es uno de los paradigmas más utilizados, el orientado a objetos. Bien. Con el objetivo de poder cumplir con todos los requerimientos previamente citados, se enumeran a continuación las herramientas y procedimientos y tareas fundamentales para el cumplimiento de los objetivos. Ahí está. Documentación de objetos, clases, atributos, procedimientos mediante lenguaje unificado y modelado, eso ya lo dijimos. Análisis y diseño orientado a objetos. Programación de algoritmos orientados a objetos con lenguaje Python. Y manipulación de versiones de software con Git. Y acá tengo que agregar gestión, esto va con acento. Por alguna razón no me anda o no funciona la tecla de acento, no sé por qué, de proyectos con Rock SEO,
Opa, ¿por qué me hace esto? Qué bronca me da. Bueno, igual ya hace un clic van a poder ir a la página. Y clicar. Pueden utilizar cualquiera. Yo les voy a enseñar a usarlo, obvio. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos de evaluación? Va a ser un proyecto integrado, el cual, con no más de 3 integrantes, ay Dios, ahí está. En los superiores 3 integrantes, que incorporará todos los conocimientos aprendidos en el año. A saber, ejercicio de diagramación, documentación y diseño de objetos, codificación de sistemas del sistema a partir de la documentación y gráficos creados anteriormente, obviamente, depuración, deploy y versionado de código, todo eso con Git. El trabajo grupal, será con hasta 3 integrantes. Qué boludo, mi madre. Ahí está. ¿Sí? Elija los. ¿Eh? Ya va a ser eso. Esto es todo el año. ¿Sí? Yo les voy a dar cuáles son las pautas de trabajo, yo les voy a dar, digamos, a medida que nosotros vayamos avanzando, les voy a dar cuál es el avance que ustedes tienen que entregar para defender en el primer parcial, que va a ser oral, y me van a tener que decir qué es lo que hace su código o qué es lo que ustedes quieren representar gráficamente, y también les voy a decir cuáles son las pautas que me tienen que presentar hasta el segundo parcial. Y finalmente les voy a dar cuáles son las pautas o las rúbricas em, de evaluación o las rúbricas de aprobación que ustedes tienen que cumplir para el final, ¿sí? Siempre van a tener que ir avanzando en el proyecto y obviamente si cumplen todas las rúbricas va a ser un 10 y a medida que vayan cumpliendo menos rúbricas de evaluación se les va a ir bajando la nota, así como va a funcionar. Es un trabajo grupal, tienen que entender y tienen que comprender que si no cumplen con su parte del trabajo, como es algo que necesita de el avance de un compañero para que el siguiente compañero pueda continuar con su tarea de desarrollo, si uno no avanza, atrasa todo el grupo. ¿Se entiende? Por eso es importante que empiecen a trabajar con esto. Básicamente, y principalmente porque esto es con lo que se van a encontrar en toda su vida laboral. ¿Sí? Condiciones de trabajo, de evaluación. Para aprobar la cursada, el estudiante deberá, según régimen académico con resolución 4043, igual esto ya lo conocen bastante bien, 2009 y comunicado 1321, cumplir con el 60% de asistencia. Acá sí, en estas clases sí van a tener que ser constantes con la asistencia porque nosotros siempre vamos a ver cosas nuevas casi todas las clases, ¿sí? Y, o sea, cada 3 clases vamos a tener un repaso, pero es como que es mucho código. La parte de programación principalmente es mucho código, chicos, ¿sí? No, si no están familiarizados, por ejemplo, Leandro a veces se salteaba algunas clases, Leandro Pardo, pero él la tenía clara con programación orientada a objetos. Entonces no tenía muchos problemas. Yo ya le había dicho en primer año que se familiarizaba con Django porque él quería hacer un programa y ella estaba muy familiarizado. Entonces, pero si no están familiarizados, traten de asistir a todas las clases, ¿sí? O la mayoría que puedan. Cumplir con 2 instancias evaluativas por cuatrimestre, de las cuales por lo menos una deberá ser escrita, no, no son ni individuales ni presenciales, de las cuales son 2 instancias evaluativas por cuatrimestre, donde se deberá, donde el alumno deberá, esto va por acento, defender su avance, opa, de proyecto. La nota de aprobación será de 4, 11 puntos en cada cuatrimestre, ¿sí? En el caso de que ustedes no puedan llegar a cumplir con las rúbricas mínimas de aprobación, digamos, en el parcial o digamos, en la defensa de su proyecto, pueden tener un recuperatorio. O cuando falten.
Cuando por razones debidamente justificadas las inasistencias superen el 20% previsto, el Consejo Académico Institucional o su equivalente junto con el docente del espacio curricular evaluará la posibilidad de otorgar un 10% más. Entonces esto es 80% de asistencia. Acá estamos lo escrito. El estudiante que desaprobara un cuatrimestre podrá recuperar por segunda vez en las 2 semanas posteriores a la finalización de cursada, en la fecha que para efecto disponga la dirección del instituto, la que deberá ser posterior a la respectiva evolución del docente. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes desaprueban, es decir, uno de los cuatrimestres, es decir, no llegan a defender correctamente el trabajo o el grupo, porque recuerden que esto es grupal, no llega a defender correctamente el trabajo en el parcial 1 y en el recuperatorio 1, van a globalizador. Ese es el examen que sirve para poder recuperar, el examen de recuperación, ¿sí? En el globalizador se les va a tomar todo, es decir, van a tener que defender absolutamente todo el proyecto, si no es que solamente se les toma la parte que desaprobaron. El estudiante que desaprobara los 2 cuatrimestres directamente recursa al espacio curricular. Si ustedes no pueden defender nunca bien el trabajo, ni en el primer parcial, ni en el primer recuperatorio, ni en el segundo parcial, ni en el segundo recuperatorio, van directamente a recursar el espacio. Es muy difícil igual, pero bueno. El estudiante que por razones debidamente fundamentadas y certificadas estuviera ausente en la evaluación de uno de los cuatrimestres podrá acceder al examen recuperatorio, que será el globalizador, en las 2 semanas posteriores a la finalización de cursada, en la fecha que para efecto disponga la dirección. ¿Sí? Recuerden, tienen que tener razones debidamente fundamentadas y certificadas. ¿Sí? El estudiante que no se presente en ninguna de las evaluaciones de ambos cuatrimestres, estamos por acá, deberá recursar directamente el espacio curricular. El estudiante que hubiera aprobado la cursada y tuviera pendiente la acreditación podrá cursar el espacio curricular correlativo inmediata posterior. No así los siguientes. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? La acreditación, ¿qué es, chicos? El final. ¿Sí? Si ustedes tienen aprobada la cursada, pero no tienen aprobado el final, igual las materias que son, ¿sí? Eh, correlativas el año que viene a estas, que creo que es ingeniería del software y práctica profesional, esas son correlativas a estas, necesitan tener la cursada de esta aprobada para poder cursar esas dos. Si no tienen el final, pero tienen la cursada, las pueden cursar a las materias. Sin embargo, obviamente no podrá presentarse a la evaluación final hasta tanto no acredite el espacio curricular correlativo pendiente. Bueno, ¿se entendieron cuáles son las rúbricas de aprobación o cuáles son, digamos, los criterios de evaluación y de aprobación? ¿Alguien no entendió algo? Muy bien, creo que entendí. Vamos a empezar con esto. ¿Qué es el diseño orientado a objetos? Cuando desarrollamos programas, a menudo nos encontramos con que queremos crear muchos objetos diferentes que compartan propiedades similares, como muchos gatos que tienen un color y tamaño de pelaje ligeramente diferentes, o muchos botones con diferentes etiquetas y posiciones. Queremos poder decir que por lo general así es como es un gato, ¿sí? Y luego decir, hagamos este gato específico y este otro gato. Serán similares en algunos aspectos y diferentes también en otros. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando decimos, por lo general así es como es un gato, ¿sí? Cuando establecemos las características generales de un gato, de cualquier otro objeto, ahí estamos creando la clase. ¿Qué es la clase? ¿Qué es una clase? Una clase es una porción de código o una abstracción que contiene todos los elementos generales que comparten los objetos que pueden derivar de esa clase. La clase gato va a contener que un gato tiene un determinado pelaje, que un gato tiene pelaje, no importa qué pelaje, que un gato tiene pelaje, que un gato tiene 2 ojos, que un gato tiene 4 patas, que un gato tiene cola y que un gato maulla, por ejemplo. Eso sería una función que hace el gato. Entonces, si una función es un método, todas las funciones son métodos.
Pero luego, a partir de esa clase, de ese moldeo, supongamos que estamos haciendo un videojuego de gatos, ¿no? Esa clase tiene los atributos generales que comparten casi todos los gatos. Ya les digo, tiene dos ojos, dos orejas, una nariz, sabemos que tiene pelaje, sabemos que tiene cuatro patas, sabemos que tiene una cola. Pero luego sabemos que difieren, ¿sí? Los gatos, que no todos, sabemos por ejemplo que los gatos tienen ojos, no que todos tienen dos ojos, algunos lamentablemente, bueno, tuvieron un accidente o lo que sea. Sabemos que los gatos tienen pelaje, pero no sabemos cuánto pelaje ni sabemos de qué color. Entonces para eso tenemos que hacer un gato específico y este otro gato, donde serán similares en algunos aspectos y diferentes también en otros. Cuando nosotros establecemos diferencias entre los elementos que derivan de esa clase gato, estamos creando objetos, objetos que son diferentes. El gato, todos los gatos van a tener un peso, pero el peso del gato 1 va a ser diferente al peso del gato 2. El tamaño del gato 1 va a ser diferente al tamaño del gato 2. Acá tengo dos gatos que comparten muchas propiedades, ¿sí? Pero que difieren en otras. El color del pelaje es diferente. Si yo hago así, por ejemplo, también estaría diciendo que el gato 2 es más grande y pesa más probablemente que el gato 1. ¿Sí? El objeto es lo que me marca las diferencias. Y la clase es lo que me marca todas las características en común. A partir de la clase yo creo los diferentes objetos. ¿Hasta ahí todo me sigue? Sí, sí. Bueno. Cuando nosotros decimos instancia, una instancia es lo mismo que un objeto en diseño orientado a objetos, ¿sí? No es lo mismo que una clase, lo mismo que un objeto. Una instancia es un nuevo objeto. El diseño orientado a objetos es un paradigma que nos permite utilizar en el ámbito del diseño de software herramientas para esquematizar código, ¿sí? Y crear plantillas para ser reutilizadas. En este caso, la plantilla que nosotros queremos utilizar es la plantilla de gato. Nosotros sabemos, vuelvo a repetir, que el gato tiene una cantidad de orejas, una cantidad de ojos, tiene un peso, tiene un pelaje, etc. Pero no sabemos si todos tienen igual. Es más, en realidad sabemos que ninguno es exactamente igual al otro. Todos tienen características diferentes. Entonces, reutilizamos esas plantillas colocándole diferentes valores a las características del gato. Todo esto creando abstracciones de objetos de la vida real para luego personalizarlos y modificarlos dependiendo de las necesidades. Uno de los grandes problemas del diseño orientado a objetos, esto es importante que lo sepan. Desde el inicio de los años 2000, que es donde yo he visto que hay mucha documentación, donde empezó a haber un auge de documentación dentro de lo que es el diseño y desarrollo orientado a objetos, o por lo menos lo que yo he visto en Internet, es que ha sido promocionado como el próximo gran avance en ingeniería de software. Todavía lo establece de esa manera. Promete reducir el tiempo de desarrollo y los recursos necesarios para mantener las aplicaciones existentes, aumentar la reutilización de código y proporcionar una ventaja competitiva a las organizaciones que lo utilizan. Si bien los beneficios y ventajas potenciales de él, OOD, OOD es la sigla en inglés, Object Oriented Design, ¿sí? Que es lo mismo que diseño orientado, son reales, la publicidad excesiva ha generado expectativas poco realistas entre las personas de las organizaciones ajenas al proceso de desarrollo y programación. Incluso a veces los mismos desarrolladores de software a menudo pasan por alto las sutiles pero profundas diferencias entre OOD y otros paradigmas clásicos, ¿sí? Como puede ser, no sé, el funcional. El paradigma funcional es uno de los que vimos nosotros el año pasado, que básicamente está basado en funciones, como bien lo especifica. ¿Se acuerdan que nosotros el año pasado trabajamos con funciones en Python, ¿no? Python está diseñado y orientado a objetos, pero es multiparadigma, es decir, que si bien Python fue desarrollado con orientación a objetos, nosotros podemos utilizar el paradigma que nosotros queramos. Python internamente trabaja con clases, pero no quiere decir que nosotros necesariamente necesitemos utilizar Python con orientación a objetos. Podemos utilizar cualquier otro paradigma o muchos paradigmas. Ahora, ¿por qué dice que si bien los beneficios y ventajas potenciales de los
del sistema o del diseño orientado a objetos son reales, la publicidad excesiva ha generado expectativas poco realistas entre las personas de las organizaciones ajenas al proceso de desarrollo y programación. Esto quiere decir que las personas que no tienen un carajo de programación piensan que porque vos, y que escucharon alguna vez hablar de diseño orientado a objetos, piensan que porque vos estás desarrollando orientado a objetos o que vos estás programando con el diseño orientado a objetos, vas a agarrar y en un mes le vas a tener un sistema tremendo que es súper escalable, que tiene todas las funciones necesarias, que tiene una interfaz tremenda, y no es así. Es verdad que acelera el proceso de desarrollo, pero primero que nada, si vos tenés muchos programadores junior, por ejemplo, en la empresa, necesitas, digamos, y si estos programadores, como fue mi caso, no fueron, digamos, en su carrera no tuvieron diseño orientado a objetos, yo lo aprendí por mi parte. Si estos programadores no tuvieron ni diseño ni programación orientada a objetos, entonces toca agarrar y enseñarles, es decir, capacitarlos. Entonces ya ahí tenés un tiempo que vas a perder. Segundo, que puede pasar, como en todos los procesos de desarrollo, indiferentemente del paradigma de programación o de diseño que se utilice, que vas a tener errores y vas a tener problemas en el desarrollo. ¿Sí? Siempre pasa, más cuando el software es súper grande o cuando tiene, digamos, una gran cantidad de desarrolladores que incumben o que tienen o que meten mano en el código, que es lógico. Entonces, las personas que no entienden nada de programación piensan que porque vos estás programando o diseñando software con orientación a objetos vas a terminar más rápido. No necesariamente es así. Bien. Ahora, la programación orientada a objetos no es lo mismo que el diseño orientado a objetos. ¿Cuáles son las diferencias? El diseño orientado a objetos es donde se divide el problema o espacio del problema en objetos. O tal vez podría pensarse como construir la solución conceptualmente en objetos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es la parte conceptual y la parte lógica? Donde nosotros diseñamos a partir de diferentes diagramas y del lenguaje de modelado unificado, donde diseñamos todas las clases y todos los objetos. Pero los diseñamos, los conceptualizamos, no los pasamos a código. ¿Sí? La programación orientada a objetos es el acto de codificar la solución. Aquí es donde se necesita conocer el lenguaje de programación, algo así como mapear el diseño en conceptos de software. ¿Sí? Todo lo que nosotros diseñamos previamente se diseñó, lo tenemos que codificar. A lo largo del año vamos a ir conociendo y poniendo en práctica los dos conceptos. Pero como la cátedra va a girar en torno a un proyecto, es necesario entender cuáles son las fases por las que vamos a transitar. ¿Sí? Ahora vamos a ver la fase en un rato. Que capaz que ya las vieron, pero no está de más repasarlas. Puede ser que ya las hayan visto ay Dios, en práctica profesional. Bases del diseño orientado a objetos. Para poder comprender las bases del OOD o Object Oriented Design o diseño orientado a objetos, debemos trabajar con dos conceptos fundamentales, los cuales son clases y objetos. Para entender dichos conceptos, comenzaremos con una analogía. Cuando una fábrica de automóviles decide construir un automóvil nuevo, se dedica un esfuerzo considerable a una variedad de actividades antes de que el primer automóvil salga a la línea de ensamblaje. ¿Cuáles son, digamos, la variedad de actividades que se tienen que tener en cuenta? Primero se identifica la comunidad de usuarios del coche, es decir, cuáles son las personas, el target de personas que pueden utilizar el coche. Y la valoración de las necesidades del usuario. Para ello, el fabricante podrá formar un equipo, ¿sí? Un equipo de desarrollo. Después de evaluar los requisitos del equipo, puede ampliarse para incluir ingenieros automotrices y otros especialistas que presenten un diseño preliminar. Se puede utilizar una variedad de métodos para evaluar y refinar el diseño inicial. El equipo puede tener experiencia en la construcción de vehículos similar. Se pueden construir prototipos, se pueden realizar simulaciones y análisis matemáticos. ¿Sí? Todo esto es diseño. Quizás después de meses de tal actividad, después de toda esa fase de diseño, donde
los ingenieros tuvieron que agarrar y crear modelos matemáticos, crear donde los dibujantes o los dibujantes técnicos, lo que sea, tuvieron que agarrar y redefinir 1400 veces el auto, el proceso de diseño, después de todo eso, quizás está completo. Otro paso que debe realizarse es la construcción de la planta donde se va a producir el automóvil. Ahí ya tenemos otra clase, ¿sí? Porque la planta que se necesita para producir un cabriolet no es la misma planta que se necesita para producir un Volkswagen Golf. Hay que armar la línea de montaje y contratar gente. Después de la ejecución de los pasos antes mencionados, la empresa está lista para producir automóviles. El diseño ahora se reutiliza muchas veces en la fabricación, ¿sí? Por supuesto, es posible que el diseño deba ajustarse durante el proceso en función de las observaciones de la empresa y los comentarios de los usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros la primera línea de Volkswagen Gol que sacamos se va, o sea, va a ser la, digamos, la más elemental. Después se va a alargar una segunda línea de Volkswagen Gol y seguramente se van a ajustar y se van a mejorar muchas cosas en función a, digamos, a la retroalimentación que tuvieron de los usuarios, ¿sí? El desarrollo de software a menudo sigue pasos muy similares a los antes especificados. Los usuarios necesitan ser asesorados. Se necesita crear un diseño y finalmente es necesario desarrollar el producto final. Desde el punto de vista de los sistemas orientados a objetos, es importante un aspecto diferente del proceso de fabricación de automóviles. El diseño de un determinado tipo de automóvil requerirá tipos específicos de motor, transmisión, sistema de frenos, etc. Y cada una de estas partes en sí tiene su propio diseño, su propio plano, ¿sí? Es decir, son objetos que forman otros objetos, plantas de producción, etc. En otras palabras, la empresa sigue la misma filosofía de fabricación de las piezas individuales que la producción del automóvil, ¿sí? ¿Se entiende? Yo, primero, o sea, se sigue siempre la misma filosofía para producir las piezas más chiquitas del auto que para producir el auto en sí. Siempre se necesita una línea de ensamblaje, se necesita, digamos, determinados especialistas para poder producir esas piezas más pequeñas. Es siempre lo mismo, lo único que a veces se produce en mayor escala y a veces en menor. Por supuesto, algunas partes se pueden comprar a los fabricantes, sí, porque hay muchos autos que tienen, digamos, mismo motor, por ejemplo. Pero a su vez siguen el mismo enfoque. Dado que la actividad de diseño es costosa, un fabricante reutiliza el diseño para fabricar las piezas o los automóviles. El enfoque anterior se puede comparar con el diseño de sistemas orientados a objetos en que se componen de muchos objetos que interactúan entre sí. A menudo, estos objetos representan roles de la vida real y sus interacciones representan interacciones, sus relaciones acá, representan interacciones, coma, también en la vida real. No, yo le puse ahí también la vida real, que pelotudo. Acá. También la vida real. Así como el diseño de un automóvil es una colección de diseños individuales de sus partes y un diseño de la interacción de esas partes, el diseño de un sistema orientado a objetos consiste en la abstracción de sus partes constituyentes y sus interacciones también. Esto es relaciones. Es lo mismo, pero bueno, para no repetir tanto. Esto lo vieron en, digamos, ay Dios, en práctica profesional, fase del ciclo de vida del desarrollo de un sistema. No, pensé que bueno, bueno. Bueno, para no poder, ¿no, no se acuerdan o no lo vieron? Profe, la vamos a tener este año a práctica profesional. Ah, ¿no tuvieron el primer año? Sí. Ah, no, no, sí, sí. No, no, ok, no hay problema. Bueno, lo vamos a ver nosotros, no pasa nada. Bien. Esto tienen que tener en cuenta que no es una Biblia,
y no es que tienen que seguir fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Sí? Se profe. puede... ¿Cómo, Nacho? Seguimos, en primer año de práctica profesional seguimos el ciclo de vida, pero no los explicaron propiamente. O sea, hicimos entrevista, una fase de diseño, análisis y todo. ¿Se entiende? Ah, ok. Pero No le dieron, teóricamente digamos, claro, no le dieron la denominación oficial, pero exactamente. digamos, siguieron todos los pasos prácticos. Claro, el proyecto final que hicimos quedó siguiendo esa norma más o menos, sin Ah, saber, listo, perfecto. por así decirlo. Ah, listo. Entiendo. Bien. Bueno. La fase del ciclo de vida del desarrollo del sistema básicamente son como los pasos elementales que se tienen que seguir para, valga la redundancia, desarrollar un sistema y también diseñarlo, ¿sí? La primera fase, estas fases, quiero aclarar que, nuevamente, no es una Biblia, no se tienen que seguir una detrás la otra, pero bueno, generalmente este es el orden en el que se hace, pero se puede, digamos, iterar cuantas veces sea necesario. ¿Qué quiere decir con iterar? Iterar es reiniciar desde una determinada fase y volver a seguir el ciclo. ¿Por qué? Porque recordemos que hoy por hoy los sistemas están en una beta constante, lo que quiere decir que se pueden mejorar siempre, principalmente por dos razones. Por los parches de seguridad que siempre se le tienen que estar metiendo a los sistemas, básicamente porque siempre hay personas que se dedican a hackear y a entrar en diferentes sistemas, entonces vamos a tener que empezar, o sea, cuando vos agarras y pensás que tenés una versión final de un sistema, hay alguien que te dice, mira, esta parte se puede crashear, esta parte está rota, entonces va a tener que volver a empezar de la fase de diseño, seguir por la fase de desarrollo, integración e implementación. Hay algunos libros que dentro de la fase del ciclo de vida de desarrollo del sistema tienen 3, 4, 5, 6, 6. Acá hay 6. Pero hay otros que tienen 7 fases, hay otros que tienen 5 fases, ¿sí? No hay una Biblia a través, por esto, o sea, no hay una Biblia que te diga esto es así. Hay algunos que son más puristas y tienen 7 fases. Yo uso este sistema de 6 fases. Bien. La primera es la de planificación. El primer paso es diseñar para poder implementar un sistema. Esta planificación implica los objetivos, la metodología, el alcance que se espera con el proyecto, la designación de los roles o responsabilidades, el tiempo para cumplir las actividades, entre otros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Primero, ya desde el inicio, no es una Biblia. Porque la fase de planificación, especialmente donde dice el tiempo para cumplir las actividades, se va a agrandar o se va a achicar dependiendo de si se han podido cumplir los objetivos en el tiempo estipulado o no. ¿Se entiende? Entonces, vamos a replanificar constantemente. Esto pasa no solamente en el ámbito del desarrollo de software, sino pasa en todos los ámbitos de la vida en general. Vos vas flexibilizando los tiempos para cumplir los requerimientos en función de si se cumplen o no, o qué tan viable es cumplirlos en el tiempo viable, en el tiempo estipulado o no. Designación de roles y responsabilidades. Esto también se flexibiliza muchísimo, porque ¿qué pasa si vos estás trabajando en una empresa y de repente agarró y renunció? La persona que estaba encargada, no sé, del análisis y gestión de base de datos. Renunció la persona, o renunció, o es una cuadrilla, decir, es un departamento completo de gestores de base de datos. Uno se encargaba de realizar el script para los procedimientos almacenados. Renunció la persona del procedimiento almacenado. Renunció también la persona encargada de generar datos aleatorios para ver si el programa funcionaba. Se renunciaron 2. Y otra persona que por ahí no es especialista en eso, va a tener que provisoriamente encargarse de esa área hasta que puedan encontrar otro profesional que se dedique específicamente a generar datos aleatorios y a verificar, digamos, a través de los datos, la funcionalidad del sistema y también hasta que venga el especialista, digamos, en lo que vendría a ser la función o los procedimientos almacenados. ¿Se entiende? A veces tenés que, sobre la marcha, digamos, pensar qué es lo que tenés que hacer porque surgen imprevistos. Bien. También el alcance que se espera con el proyecto. A veces las metas que se establecen son demasiado ambiciosas y son, digamos, incumplibles, entonces hay como que bajar las expectativas. Fase de análisis. Cuando el equipo del proyecto pasa a la planificación y metodología que se pretende emplear,
es cuando comienza el análisis, ¿sí? Una vez que nosotros ya pasamos toda la planificación, que vuelvo a repetir, cuando estés en la fase de análisis y ves que por ahí alguna etapa del tema de la planificación no se puede cumplir, vas a tener que volver a la fase de planificación y después volver a pasar todo lo que es el proyecto todo el proyecto replanificado a la fase de análisis, ¿sí? Se itera muchísimas veces, siempre pasa, nunca van a poder evitarlo. Cuando el equipo de proyecto pasa la planificación y metodología que se pretende emplear, es cuando comienza el análisis. Aquí se completa lo que es el ciclo de vida de un sistema y los requisitos necesarios para la implementación del nuevo proyecto. En otras palabras, las nuevas partes que se instaurarán en el sistema clásico. Ya estamos en fase de diseño. En esta fase de diseño se buscan las soluciones alternativas a las entradas y salidas del sistema, las cuales se evalúan y se escoge la más efectiva. Todo esto es enseñado a la parte gerencial, ¿sí? La fase de diseño es hasta ahí la fase en la cual, digamos, lo que vendría a ser la parte gerencial o la parte administrativa puede llegar a entender, porque son todos diagramas y vos más o menos explicándole pueden llegar a comprender. Ya la fase de desarrollo obviamente no, porque es todo codificación. El gerente tendría que comprender lo que es la programación o el lenguaje específico de programación que están empleando, la tecnología que ustedes están empleando. Pero hasta esta parte, ustedes pueden hacer un storytelling y decirle al gerente, bueno, nosotros pasamos por toda esta fase, establecimos esto, analizamos esto, estos son nuestros diseños, este es el diagrama UML, por ejemplo. Hasta acá pueden presentar. Todo esto es enseñado a la parte gerencial de la empresa, de forma que estén enterados de la naturaleza del software. Por ejemplo, el lenguaje en el que será desarrollado el software, pero vos acá le avisás o le decís el lenguaje en el que va a estar escrito el software, eh, no le mostrás el código como tal porque no lo va a entender. Nada más le decís en qué lo vas a desarrollar. O la tecnología que se va a implementar. Características del hardware, esto a veces no, porque tampoco esto suelen no entenderlo, pero bueno, las tareas relacionadas a tecnología que hay que realizar, entre otras. Básicamente la parte gráfica del sistema operativo con el que interactúa el usuario, ¿sí? Del sistema. También se suele mostrar el diseño UX que van a tener que hacer como una pequeña plantilla de diseño de interfaz de usuario y de experiencia de usuario. Fase de desarrollo. Si hablamos de lo que es el ciclo de vida de un sistema informático, sin duda está la fase que más repercusión tiene, puesto que es donde el proceso de transformación del sistema antiguo al sistema nuevo empieza. Esto obviamente si ustedes ya tenían un sistema antiguo. ¿Sí? Aunque es muy probable que la empresa tenga un sistema antiguo y ustedes lo modifiquen, porque un sistema no necesariamente es un sistema informático. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, puedo agarrar y puedo ver, por ejemplo, voy a desarrollar un sistema informático de gestión de almacén para un almacén, valga la redundancia. Y veo que el almacén se maneja con el famoso cuaderno de siempre, ¿sí? Para poder ver las existencias o para poder ver el stock que tiene. Se maneja con una lapicera y suma la caja cuando termine el día, con una calculadora. Eso es un sistema, no es un sistema informático, es un sistema viejísimo, antiquísimo, pero para ellos hasta ese momento funcionaba porque, digamos, las ventas que tenían eran pocas y también el stock que pedían era poco. Lo que pasa es que ahora necesitaban algo que pudiese automatizar todo, entonces, a partir de ahora el sistema que van a utilizar es el sistema informático, pero ya tenían un sistema de trabajo, simplemente no era informático, ¿sí? Acá, cuando dice transformación del sistema antiguo al sistema nuevo, no necesariamente quiere decir que nosotros estamos utilizando o queremos modificar un sistema antiguo informático, puede ser un sistema físico. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo entiendo. Sí, bien. El cambio a partir de aquí es constante y no deja de evolucionar hasta que se termina, ¿sí? Por eso les digo que se itera y se itera y se itera constantemente. Generalmente en esta fase se suele aplicar una capacitación a todos los trabajadores y el equipo técnico que va a trabajar con el sistema cuando esté finalizado, ¿sí? Ahí es donde ustedes, o
generan o crean el famoso manual del usuario o la documentación y también, bueno, tutoriales y bueno, van a hacer seguramente, no sé, una especie de conferencia donde les van a mostrar a le van a mostrar a todo el mundo cómo funciona el sistema. Fase de integración y periodo de prueba. El primero es la respuesta sobre la implementación y funcionalidad. El periodo de prueba permite evidenciar y certificar que el sistema funciona y cumple con los requisitos que el cliente había establecido. Acá es donde generalmente te crashea todo y empezás a decir, puta, no está tan bien como yo pensaba. Vos agarraste una vez de la fase de desarrollo y empezaste a buscar personas que puedan llegar a probar tu sistema, ¿sí? Un amigo, otro amigo. Chicos, generalmente si ustedes quieren ver si un sistema funciona o no, o si es intuitivo o no, se lo tienen que dar a una persona, a un chiquito, no sé, 10, 12 años. Y les encuentran errores donde ustedes pensaban que no estaban. Eso una vez me lo dijo mi profesor y la verdad es que tiene razón, porque los chicos se manejan re bien con las aplicaciones y todo. Mientras las aplicaciones y los sistemas sean intuitivos, los chicos no van a tener un problema. Cuando no se entiende nada es cuando empiezan a buscarle o generar errores en toda la interfaz. Porque yo no sé si ustedes han visto, pero vieron que siempre los padres agarran y dicen, no, pero mi hijo es una luz con esto de la informática, tiene apenas 9 años o tiene 5 años y maneja el celular tremendamente bien, la tiene re clara. Yo no sé cómo está bueno para eso y por ahí no se maneja tanto con otras cosas. Es bueno para eso porque en realidad los que desarrollaron las aplicaciones las hicieron lo suficientemente intuitiva como para que cualquier persona, indiferentemente de la edad, la pueda realizar. En realidad el que es un genio es el ingeniero que creó esa experiencia de usuario. Quizá no el chico, o sea, no es que es tonto el chico, pero digamos, la realidad es esa, porque no es el único chico que puede realizar o utilizar una aplicación simple. Lo pueden hacer varios. Pero bueno, fase de integración y periodo de prueba. El primero es la respuesta sobre la implementación y funcionalidad. El periodo de prueba, vuelvo a repetir, permite evidenciar y certificar que el sistema funciona y cumple con los requisitos del cliente. Esto sería todo lo que es testing, ¿sí? Se pone a prueba no solamente vuelvo a repetir, con personal capacitado en el área de IT, con programadores, etcétera, sino también con personas normales. Fase de implementación y producción. El producto se encuentra en producción cuando ya tenemos nuestra primera versión para uso comercial, ¿sí? Es decir, uh, em, a ver si puedo la llamada. ¿Cuánto se escribe? Bueno, después voy a. Bueno, chicos, esperen que voy a agarrar y voy a generar otro link. Voy a cerrar y voy a cortar la llamada que estamos teniendo ahora. Y que era lo que les iba a decir. Y vuelvo, porque se está por cortar digamos, el Google Meet. Y volvemos con otro link. ¿Les parece? Hola. Bueno, profe. Bueno. Listo.
Bien. ¿Me escuchan bien, no, chicos? Yo sí. Bien. Ya pasamos la fase de integración y el periodo de prueba. Es decir, ya, digamos, la mayoría de los kilómetros que nosotros teníamos, supongamos que ya, ya lo fue. Recordemos esto siempre. Juan, se te escucha. A ver ahí, para que te doy. Ahí está, gracias. Bien. Recordemos que el periodo de prueba a nosotros lo que nos hace es determinar si tenemos que volver a los periodos anteriores o a las fases anteriores para volver a desarrollar o incluso volver a diseñar el sistema porque las pruebas no fueron exitosas. Una vez que nosotros pasamos de forma exitosa el periodo de prueba, vamos a la fase de implementación y producción, que si bien nunca terminamos de acomodar todos los errores, cuando estamos en la fase de implementación y producción es Profe, cuando por lo menos la mayoría disculpe. No ya veo la los pudimos pantalla. sacar. Lo veo a usted, Perdón. pero no veo la. Sí, es verdad. Ahí está. La fase de implementación y producción, vuelvo a repetir, y perdón que no les había compartido la pantalla. La fase de implementación y producción toma lugar cuando en el periodo de prueba, por lo menos la mayoría de los errores grosos que nosotros teníamos en el sistema fueron solventados y fueron solucionados. El producto se encuentra en producción cuando ya tenemos nuestra primera versión para uso comercial. Por supuesto, si estamos hablando de qué es el ciclo de vida de un sistema y hablamos de la implementación, es fundamental que se puedan pasar los datos antiguos para que el nuevo sistema comience a trabajar por su cuenta. ¿Sí? Todos los datos que pertenecían al sistema anterior, o por lo menos los datos que nos sirven para poder trabajar con el sistema nuevo y que pertenecían al sistema anterior, tenemos que pasarlo. Obviamente que si antes estábamos trabajando con una planilla manual de stock de productos, no nos va a servir que nosotros agarremos y metamos los productos que existían en el 2014. ¿Sí? Obviamente tenemos que trabajar con los datos más actualizados posible. Es importante aclarar que no existe un orden estricto en la ejecución de la fase y que y que se puede iterar cuantas veces sea necesario para mejorar los procesos y la función del sistema en desarrollo, lo que ya veníamos hablando. Bueno, ver presentación. Bueno, me cago porque por alguna razón no tengo link, no importa. Voy a cambiar. No sé si tengo por acá. Ah, miren, nada que ver con la memoria, ¿no? Le pedí una inteligencia artificial que hiciera al Papa Juan Pablo, no, al Papa Francisco corriendo el Tour de Francia y me salió esto. Ah, para los que les interesa hacer boludeces como esta con la inteligencia artificial, Canva con Canva pueden hacer, y no es caro. Hay una que te cobre mucho más caro. Bien. Eh, diseño super orientado clásico. Muy elemental lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Es más que nada una presentación de la cátedra y lo que vendrían a ser, digamos, los conceptos principales. La mayoría lo pasamos. Vuelvo a repetir, diferencias. El diseño de superorientado a objetos no es lo mismo que la programación orientada a objetos. El Object Oriented Design es donde se divide el programa o espacio del problema en objetos, o tal vez podría pensarse como construir una solución conceptualmente en objetos. Es toda la fase de diseño donde utilizamos los diagramas, que más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Es un poco más complejo que el diagrama de entidad de relación. También en nuestro proyecto vamos a tener que hacer diagrama de entidad de relaciones, pero el diagrama de clases es más complejo.
Y Object-Oriented Programming, o programación orientada a objetos, es el acto de codificar esa solución conceptual que habíamos realizado en esta etapa. Aquí es donde necesitan conocer el lenguaje de programación, algo así como mapear el diseño y conceptos de software. Esto ya lo dijimos. Esto ya lo dijimos. Acá, esta es la primera fase que ustedes van a tener que ver acá. Digamos, escribí con mayor detalle lo que es el tema de la planificación. La fase de planificación es el proceso fundamental para comprender por qué se debe construir un sistema de información y determinar cómo lo construirá el equipo de proyecto. Tiene dos pasos. Durante el inicio del proyecto, se identifica el valor comercial del sistema para la organización. Es decir, cuánto, digamos, nosotros lo que hacemos es pasarlo a nivel monetario. ¿Cuánto me va a generar a mí o cuánto me va a ahorrar si es que necesito ahorrar plata? ¿Cómo reducirá los costos o aumentará los ingresos? Bueno, lo que estamos viendo. La mayoría de las ideas para nuevos sistemas provenientes fuera del área de TI o de tecnología de la información, por ejemplo, del departamento de marketing, departamento de contabilidad, ¿sí? Es decir, a nosotros, otros departamentos que son ajenos al área de tecnología de la información, nos van a pedir que desarrollemos un sistema con los conocimientos en función de las necesidades que va a tener la empresa o un sector particular de la empresa. En forma de solicitud de sistema. Ahí está. Una solicitud de sistema presenta un breve resumen de una necesidad comercial y explica cómo un sistema que respalda la necesidad creará valor comercial. El Departamento de Tecnologías de la Información trabaja junto con la persona o el departamento que generó esa solicitud, llamado patrocinador del proyecto. Este concepto igual ya no se usa más, el de patrocinador del proyecto, para realizar un análisis de factibilidad, es decir, qué tan factible, qué tan real es poder desarrollar ese proyecto en el tiempo que a nosotros se nos pide que desarrollemos un proyecto y qué tan factible es que ese proyecto genere la ganancia o genere la reducción de costos que se espera que genere, ¿sí? Por ejemplo, algo muy común o una petición muy común que te pueden llegar a pedir es, necesito generar vamos a hacerlo en marketing. Necesito generar un sistema que me pueda realizar un envío de forma automatizada 175 emails cada 12 horas en el cual se envíe a una landing page para una venta de zapatillas, por ejemplo, en la cual nosotros estamos haciendo servicio tercerizado y necesito que que por lo menos una persona de esos 175 emails a los cuales fue a parar esa landing page, una persona compre, una de cada 175. Recordemos que son 175 emails por hora. Eso a mí, esa venta a mí me va a generar un revenue o una, no me acuerdo cómo se dice, ay Dios, sí, bueno, un revenue de un 20% por la venta de cada zapatilla. Pero eso que nosotros estamos traduciendo a cuestiones económicas o a cuestiones, digamos, estadísticas, no necesariamente va a ser así, porque nadie a vos te puede asegurar que una de esas 175 personas a las cuales vos agarraste y le enviaste el email cada una hora te va a comprar. ¿Sí? No hay forma de asegurar eso. Existen estadísticas que son aproximadas, pero lo que le genera valor a una empresa no necesariamente o a una persona particular no necesariamente le genera valor a otra. La solicitud de sistema y el análisis de factibilidad se presentan en un comité de aprobación del sistema de información. Es decir, unas personas que te pueden decir, bueno, esto es factible hacer o esto es una locura, no se puede hacer. Una vez aprobado el proyecto, entra en gestión de proyectos. Durante la gestión del proyecto, el director del proyecto o project manager, para los que a futuro quieren dedicarse al ámbito del desarrollo de software, pero no quieren tocar código y no quieren dedicarse a la base de datos, primero que nada, quiero decirles que no me agradan, no, mentira. Les quería decir que ser project manager está muy bien pago, de hecho muchos project managers ganan mucho más que un programador. Sí, es cierto que tenés que encargarte de muchos quilombos, o sea, digamos, a veces el,
porque el Project Manager trabaja mucho con recursos humanos también y el tema es que a veces, digamos, el ego de los programadores es como muy alto, pero bueno, el Project Manager es el que maneja el proyecto, no necesariamente tiene que tener conocimiento de programación y haciendo una certificación podés estar y ganan bastante plata, por si les interesa estar en el ámbito del desarrollo sin tocar código. Bueno, el Project Manager o director del proyecto crea un plan de trabajo, asigna personal al proyecto y aplica técnicas para ayudar al equipo del proyecto a controlar y dirigir dicho proyecto a través de todo el ciclo de vida del desarrollo de sistemas o System Development Life Cycle. Eso significa SDLC. El entregable para la gestión de proyectos es un plan de proyecto que describe cómo el equipo del proyecto desarrollará el sistema. Muchas veces el proyecto es la misma frase, pero bueno. Esto es lo primero que van a tener que hacer. Entrevistas y documentación. Las entrevistas le permiten al analista tomar conocimiento del problema y comprender los objetivos de la solución buscada. A través de esta técnica, el equipo de trabajo se acerca al problema de una forma natural. Existen muchos tipos de entrevistas. La estructura de una entrevista abarca estos. Identificación del tipo de entrevista que queremos hacer, preparación de la entrevista, obviamente realización de la entrevista, documentación de los resultados, protocolo de entrevista, generalmente son con gráficos estadísticos. Ahora, problemas típicos. ¿Qué es lo que te solicita el usuario? Vamos, o sea, esto está, digamos, hecho de una manera cómica, ¿no? La solicitud del usuario, una Mac. Lo que entendió el líder del proyecto, una Mac con una sola. Esto cuando nosotros agarramos y tenemos una Mac con 3 sillas, quiere decir que el usuario no sabe qué carajo pedir. ¿Sí? Por si no lo pueden entender. ¿Sí? Las hamacas con 3 asientos no existen, una arriba de la otra. Esto quiere decir que el usuario no sabe lo que quiere. Y lamentablemente a veces es verdad. Sí. Ahora usted ahí vale. Nosotros tenemos que hacer todos los roles. Ustedes se los pueden asignar, ustedes se los pueden asignar a ustedes mismos. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a agarrar. No, igual lo que yo sí les voy a asignar es cuáles son las partes que tienen que desarrollar cada uno. Por lo menos esto es lo que yo hice el año pasado, ¿sí? Pero primero, lo primero que tienen que hacer ustedes es encontrar a personas que necesiten que ustedes les resuelvan un problema a través del software, ¿no? Porque el sistema lo van a elegir ustedes, o lo eligen ustedes, o encuentran personas a las cuales ustedes pueden resolver un problema con el desarrollo de un software. Después de eso, lo que tienen que hacer es esto. Yo voy a ir agarrando y les voy a ir explicando cuáles son las fases en el desarrollo de software y cuáles son los elementos y las herramientas que vamos a utilizar. Y ustedes se van a tener que organizar, van a tener que ser lo suficientemente organizados para saber cuál es la parte que le corresponde a cada uno. Puede ser que los tres estén involucrados en un mismo procedimiento o en un mismo diseño y que cada uno dentro de ese mismo diseño haga una partecita. O puede ser que uno haga un diseño completo, por ejemplo, el diagrama UML, y que otra persona haga el diseño completo de lo que vendría a ser el diagrama de casos de uso, que más adelante lo vamos a ver. Puede ser que uno se dedique íntegramente a desarrollar la interfaz gráfica y puede ser que otro se dedique íntegramente a desarrollar las interacciones con la base de datos. O puede ser, por ejemplo, que uno desarrolle las interacciones de la base de datos supongamos que estamos en un sistema de manejo de caja. Uno puede desarrollar todo el módulo de cliente y otro puede desarrollar todo el módulo de productos. ¿Se entiende? Eso lo van a organizar ustedes. Yo les voy a dar las herramientas para que se puedan organizar, pero necesitan estar organizados. ¿Sí? Bien. Lo que entendió el líder del proyecto agarró y entendió que se tienen que hacer una hamaca común y corriente. El diseño del analista de sistema, que, bueno, realizó una hamaca con lo que vendría a ser un árbol, el árbol lo cortó al medio, chao. El enfoque del programador nos mataron a nosotros, pero bueno. La recomendación del consultor externo, que el consultor externo supuestamente lo que hace, no siempre, igual en general los consultores externos son bastante objetivos, la realidad es esa. O sea, ellos ven desde otro ángulo, porque
que al no estar involucrado directamente con el desarrollo del software, el consultor externo lo que hace es ver todo de forma más objetiva, porque no se encariña, entre comillas, o no termina odiando el sistema. ¿Sí? Entonces, pero bueno, acá lo da como que da algo totalmente inviable, un sillón, digamos, dentro de lo que vendría a ser una Mac. La documentación del proyecto que no existe, eso lamentablemente casi siempre pasa. Implantación en producción, se rompía todo. Presupuesto del proyecto, o sea, hay mucha plata. Sí, generalmente hay mucha plata, pero el soporte operativo casi no existe y lo que el usuario realmente necesitaba. Generalmente lo que pide el usuario es mucho más grande de lo que realmente necesita. Pero, si son empresas grandes, no. Las empresas grandes generalmente saben lo que quieren. Bueno, acá otra vez, apuntándole al usuario, vamos a leer los requerimientos del usuario. Bueno, y acá tenemos esto. ¿Por qué se los doy? Parece que yo estuviera tirándome nada más, pero yo lo que quiero es que ustedes sepan identificar lo que el usuario les va a decir cuando ustedes tengan que hacer las entrevistas, porque ahí ustedes van a tener que estar un cuadrito. Acá vamos a leer los requerimientos del usuario, egipcio. Y esto sí es un meme. Le pagué para terminar mi software y lleva 4 meses de atraso. Esos requerimientos estaban rancios. Termine mi software, oblígame. Bueno, ustedes ya habrán visto los Simpsons, saben, entienden la referencia, supongo. Bien. Esto es todo lo que vamos a ver por hoy, ¿sí? Sí, sepan que lo primero que van a tener que hacer van a hacer las entrevistas. Pero antes que eso, en realidad, es organizarse con los grupos. Les pido, por favor, que en esta Semana Santa que tienen, traten de organizarse con los grupos. Si lo quieren hacer solos, yo no tengo problema. ¿Sí? Si ustedes consideran que por ahí, por una cuestión de organización, porque no les da el tiempo para poder juntarse con sus compañeros y están en horarios complicados, digamos, no hay posibilidad de que sus horarios coincidan con los de sus compañeros o X, lo que sea, y necesitan hacerlo solos, no hay problema, lo pueden hacer solos. Sepan que es un trabajo, digamos, heavy para poder hacerlo solo, pero se puede. ¿Sí? Le tienen que poner mucha garra. Bueno, por ahora eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta en particular que me quieran hacer? Bueno, ¿qué se supone que no? Después lo que voy a hacer, Profe, voy a... profe, una consulta. Si yo hago un proyecto ¿Lucas? solo y necesito Sí. alguna, por ejemplo, alguna ayuda con los tiempos, ¿podría pedirle ayuda a algún compañero que esté en otro proyecto? Un ejemplo que doy. Sí, 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 se pueden ayudar entre ustedes, obviamente. Sí, si quieren me pueden pedir ayuda a mí, yo en lo que pueda, obviamente, no hay problema. Sí, se pueden ayudar Claro, entre porque por ahí más ustedes. de uno lo va a hacer solo o algo de eso y por ahí los tiempos no dan o no Sí, pueden y alguno de facilitarle algo siempre. sí, sí, no hay problema, no hay problema con eso. Muchas gracias. No hay drama. No, por favor. Bien, eso es todo por hoy, chicos. Les pido, por favor, que me confirmen los grupos para la semana que viene. ¿Sí? Nada más. Nos estamos viendo Ah, no, no, no. El jueves es Jueves Santo, o sea, ¿hay clases el jueves? Sí. Oh, la puta madre, ya empezamos bien. Bueno, eh, entonces nos vemos el martes que viene, chicos. ¿Sí? Nosotros tenemos, recuerden, los martes y los jueves. No me acuerdo bien el horario del jueves, después lo voy a confirmar y el martes se los doy, ¿sí? El martes que viene, ¿ustedes a qué hora terminan allá en el instituto, chicos? ¿A las 8? ¿En las primeras 2 horas? ¿U 8:30? Ahí tengo todos los horarios, si quieres se los paso por ahora por Telegram. Dale, Lucas, si podés pasármelos y nos organizamos en función de eso. Si terminan tarde y tienen que llegar a las 9 a su casa, bueno, le damos un rato más hasta las 10:30 si no les molesta. Ahí se los Es pasé. mucho, nos jode mucho estar. Ah, gracias, Lucas. A ver. Los jueves tenemos inglés hasta las 8:20 y 8:30 tenemos noté. Perfecto. De las 8:30. Está. Las 22:30 tienen conmigo. Bien, está. Ah, bien, o sea, las 22:30, está perfecto.
Bien, hasta las 22:30 los dos. Bien, buenísimo. Bueno, el tema es que por ahí, bueno, 20, ¿ustedes en cuánto llegan a su casa? Porque con la profesora de inglés nosotros ya era programación. ¿Ustedes tuvieron programación hoy, chicos? ¿Hoy tuvieron programación? Hola. Sí, sí, profe, sí. Tuvimos programación. Ah, Tuvimos. bien. Claro, porque el profe sí les da presencial. Con la de inglés ya, digamos, ya más o menos nos manejamos como para que ustedes puedan llegar perfecto con las dos. Creo que la profesora de inglés generalmente les va a dar virtual y yo también. Así que en ese sentido no vamos a tener problema. El profe de Pero, programación también. Pasa que los primeros 2 o 3 días va a ser presencial como para hacer una introducción. ah, Capaz que la de inglés lo listo, mismo los listo. primeros días. Listo, listo. Bueno, buenísimo. Si les dan virtual, para mí mejor porque así empezamos con, digamos, podemos hacer las clases en horario normal. Si no, empezamos a las 9 y terminamos un poco después de las 10:30. Hoy terminamos antes porque es una clase introductoria. Lo único que, bueno, igual no mucho antes, y 22. Bien, lo único que les pido, chicos, es que por favor después me manden, ¿sí? Los grupos o las personas con las que van a hacer grupos, nada más. Y después ya a partir de eso empezamos a desarrollar. Y no todavía, porque quiero que lo piensen bien, no todavía, bueno, si ya lo tienen listo, sí, pero si no, no es necesario. Para la semana que viene, no, para la otra recién, sistema de qué van a hacer y para qué empresa lo van a hacer, o si va a ser algo particular, un proyecto particular. Tampoco los quiero obligar a que encuentren una empresa, porque a veces puede ser medio difícil. Pero bueno, nada más que eso. Nos estamos viendo el martes y el jueves de la semana que viene también, porque ahí ya empezamos full. Que tengan una buena semana y una buena Semana Santa también. Nos vemos, chicos, que anden bien.